Fonso, Fonso, ¿estás ahí? Fonso, hay que hacer el calatras. Fonso, Fonso, no marches. Fonso, Fonso, Fonso. Se ha pirado. Que hay que hacer el calatras. Pues sí, chicos, aquí estamos. Fonso ha dicho que no quiere saber nada de japonasadas, de anime, que dice que no, que él, si le sacas de DC o de Marvel, que no quiere saber nada más allí, como mucho Tintín, que esto se le escapa. Señor Calatras, conocido como youtuber, que está teniendo ya cierto éxito en el mundo youtuber de por aquí, incluso compitió entre los 100 youtubers que compitieron con el Rubius, con el torneo ese del Fortnite. Tuvo algunos problemas técnicos, creo que el partner no le da para un ordenador que funcione todavía el Fortnite, así que señores, ya sabéis, suscribiros, echarle un vistazo, porque vais a descubrir todo un personaje. Si me veis a mí con estas pintas, él es de verdad así. Así, sí, va así por la vida. Y de hecho, él mismo es su propio personaje en este manga que él mismo guioniza. Porque ser youtuber es ya esos caraduras que están en su casa tocándose los huevos y se hacen de oro. Y creen que eso es fácil. Pues a ver si llegamos nosotros a ello. Con los dibujos de la señorita Angie Fernández, conocida por ejemplo, Gears, y el Atalán, que era un manga que ella hizo entre el 1 y el 4, y también después ya fue fichada por Planeta, y allí después hizo los dibujos de este señor Calatras. ¿Qué podemos decir de la obra? La obra, la verdad es que el guión es bastante divertido, es ameno, quizá un poquito lento, no acaba de despegar, porque parece que nos va a dirigir hacia una cosa, pero no acaba de apuntar. Por lo menos es original, dentro del género, porque no deja de ser un género, manga, sí que sabe respetar más o menos las reglas mayoritariamente del género. Es decir, lo conoce muy bien, hace muchas referencias, hace muchos guiños a otros animes, hay lolis. Hay una loli, tiene que haber siempre una loli, porque si no, el género parece que... Es verdad que le falta ese puntito pervertido que suelen tener los japoneses. Eso quizás se distancia bastante. Y el personaje protagonista, pues también, es que es un personaje que realmente no lo hemos visto en ningún otro anime, ni a manga, ni nada similar, porque es único en el mundo, yo creo. Yo creo que eso es gran parte de su éxito, también ser tan diferente. Según el cómic, soy hetero. Y sin embargo sí que nos plantea una historia que sí lo hemos visto más o menos en otros mangas, que es el que un hombre, él, el protagonista, está entre dos mundos. A veces se transporta o ve dos universos y se entremezclan, ¿no? Puede ser que tenga un problema de esquizofrenia, de hecho va a la psicólogo, o realmente hay algo ahí que funciona. Es curioso cuando vemos, por ejemplo, que el personaje evoluciona, es casi un alter ego, aunque igual él no quisiera admitirlo, de sí mismo. Es decir, es un chico guapo, fuertote. Yo en el vídeo no lo veo tan fuertote como en el manga. Pero sí que, por ejemplo, tiene cierta facilidad pues para... vamos, que él mismo se ha ionizado acostándose con una chica estupenda, ¿no? ¿Qué tipo de filia se puede llamar a eso? Es curiosidad, perversión, peculiar... Pero bueno, ahí está. Quizá las únicas páginas así un poquito subidas de tono es él dándolo todo, pero desde el punto de vista del amor. No como en otros animes o otros mangas en el cual siempre hay ese lado pervertido que tanto les gusta a los japoneses, ¿no? Esa cultura tan cerrada y tan peculiar. Sí que consigue tener algunas escenas de acción típicas del género. Sí que consigue también tener algo típico de él, es algo muy personal. Seguramente tenga 3 tomos el proyecto, y en el cual aquí acaba arrancando un proyecto, pero todavía no nos ha enseñado todas las cartas. A mí me huele que en el segundo tomo va a haber un zasca, y se va a poner bastante más serio, se va a poner incluso trágico, y nos va a enseñar todo lo que tiene planeado. Soy youtuber y ya me llaman para hacer eventos. A nosotros no nos han llamado todavía. A ver si salimos de pobres. Sobre la edición en papel, ¿qué podemos decir? Bueno, el papel es bastante malo. De guía de teléfono, de esta, papel reciclado. De hecho, el papel, tú si lo tocas, sí que destiñe un poco, o sea que hay que tener un poco de cuidado. Es caro. Es decir, que el producto es bastante caro si lo comparamos con otros mangas, que claro, resultan más fácil editarlos aquí, más baratos que editarlos aquí. Esto sí es caro, casi 13 euros.
Pero bueno, también es Calatras. Si eres fan de Calatras y te gusta el anime, el manga, quizá sea de obligado visionado. Por lo demás, todo un personaje digno de ver, de seguir, de perseguir incluso por algunas fans, como él dice, y veremos hasta dónde llega, ¿eh? Tiene pinta de que este tío va a llegar bastante lejos. Lo tiene todo para triunfar en este mundo. Te voy a poner 2 velas negras. Sobre el dibujo, he de decir una vez más el dominio de Angie sobre el lenguaje del cómic, que lo tiene más que dominado. En ningún momento te pierdes y tiene escenas muy difíciles. Por ejemplo, el mundo que ve Calatras y no lo ven sus amigos, todo eso en ningún momento te pierdes. Sabes y se entiende y es muy complicado de hacer. La planificación de hojas también es bastante lograda y sobre todo me llamó en especial la atención el dominio que tiene de las tramas de los vestidos, por ejemplo, sobre todo de las chicas, ¿no? Son unos vestidos muy bien hechos, muy realizados y es algo muy típico también de bastantes animes. Me recordó un poco a la señorita Masakusa Katsura de It, de Video Girl Eye, de ese tipo de diseños, aunque el dibujo sea más sencillo, pero los vestidos le dan mucha importancia, la ropa que visten, cómo visten, incluso no siempre visten de la misma manera, cosa que suele ocurrir en otros mangas o en otros cómics, siempre visten de manera, aquí no, aquí cada día se viste de una manera distinta, ¿no? Y eso también da una sensación de que el tiempo pasa. Angie ha de ser recordada sobre todo por su paso por Atalán, que fue donde realmente pegó el pelotazo y eso la catapultó a la primera división de ediciones de este tipo. Bueno, el dibujo de Angie, he de decir que es un dibujo muy fino, bastante detallado y sobre todo en las tramas de grises que le da un empaque y una profundidad fuera de lo normal. Comparados con otros mangas, este se lee de izquierda a derecha, no al revés, como sería originalmente, pero sí que podría estar relativamente al nivel de la gran mayoría de mangas que se pueden publicar en el momento. Sí es cierto que no llega a la altura de los grandes, le falta quizá un poquito de profundidad a algunos personajes fuera de lo que es el Calatras, y el tema de dibujo es lo que más me ha gustado principalmente. El ritmo, la transición entre viñeta y viñeta está muy bien planificada, el trazo es maravilloso, y veremos en qué evoluciona, si evoluciona en algo más profundo y no tan ligero de lo que nos ha dado en este número 1.